¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, El Izquierdo del otro lado del derecho, donde platicamos acerca del derecho sin tanto problema, dicen amigos, yo digo sin tanto pedo, así que pues estamos aquí una vez más platicando con ustedes y hoy vamos a platicar acerca de un tema interesante, es esto que está sucediendo con pues la reforma que ya pasó en la Cámara de Senadores y que aparte de que pues ya pasó, esta reforma venía con mucho tema previo, pues el tema de la suspensión, el tema del interés legítimo y jurídico, pero me parece que lo que explotó en las redes sociales y en el ámbito jurídico fue lo que pues Morena básicamente incluyó en la última parte de la reforma, que fue la retroactividad de la ley de amparo, ¿no? Ahora, ¿qué es la retroactividad, Carlos? Pues bueno, antes que empecemos a hablar en materia de retroactividad, mi estimado amigo, los saludamos aquí como siempre, su buen amigo Iván Robles, un gran jurista litigante con el cual me apasiona siempre tener el gusto de compartir esto, porque a pesar de cómo lo ponemos, digo, la idea es de, en este programa, pues plantear ideas, plasmarlas de diferentes maneras, si las fuera de relajo, fuera de otros términos, no tanto en relajo como puede parecer ser en apariencia. Servidor, Carlos Mario Solís, y fíjate que sí, y retomando el tema que estamos hablando, hoy precisamente yo creo que ha sido muy álgido el tema de la retroactividad, pero fíjate que antes que entrábamos aquí con el programa, te comentaba que le hace una entrevista a una diputada, ¿no? Y le preguntan, ¿no? Oiga, la primera pregunta que le dieron fue esa precisamente, le dice, oye, ¿qué es la retroactividad? Y solo faltó que le pusieran el grito que hacía clic, 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 y no decía, ¿no? Pues bueno, pues todos leímos, yo creo que desde de nuestra época de estudiantes, y agradezco a mi buen maestro Yáñez que me hizo memorizarme el artículo 14 en la prepa 1, y desde ahí se vio, ¿no? Que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. O sea, lo aprendí desde hace 80,000 años en mi libro de Nociones de Derecho Positivo Mexicano, cuando era yo un joven imberbe todavía, y nuestra senadora de la República no tenía la menor bendita idea que era esa retroactividad de la ley. Y dijo ella, cuando le manda bueno, dice, oiga, pero es que esto es contrario a la ley, pero si beneficia al pueblo, adelante. ¿Cómo la ves? Bueno, primero tenemos que decir que la retroactividad, el artículo 14 de la Constitución establece la prohibición siempre y cuando sea en perjuicio. O sea, ¿qué significa? Que una ley que se crea, en este caso la ley de amparo, no se puede aplicar a quienes antes de la reforma a esta ley de amparo estén en la posición que refiere la reforma y que si se le aplicara a ellos les afectara, ¿no? O sea, ahí se estuviera, como decir, regresando, aplicándose la ley a personas que antes de esta reforma ya habían accedido y tenían posiblemente algún beneficio en el amparo. Pero la prohibición es solamente cuando esta ley que se aplique de forma retroactiva pueda perjudicar a algún ciudadano en nuestro país. Cuando la retroactividad es en beneficio, la ley es permitida. Pensemos como un ejemplo que a lo mejor exista varias personas que se encuentren privadas de la libertad, ¿no? Es un mero ejemplo, claro, por pues haber robado pues algún semoviente, ¿no? Algún animalito, algún puerco, algún coche, decimos acá en nuestro estado, y que por esas circunstancias estuviera privado de su libertad. Si el día de mañana saliera alguna ley donde dijera que las personas que se encontraran en esta posición o que el robo de este tipo de animales no tuviera prisión, pues todas aquellas personas que están en prisión por esa circunstancia
a ellos sí se le puede aplicar retroactivamente porque es en su beneficio. Pero cuando es en perjuicio, no se puede aplicar. Y entonces, en este caso, se establece la reforma a la ley de amparo y se aplica ahí en un transitorio esta posibilidad de la retroactividad de la ley, que implicaría que todas aquellas personas que están en trámite en un procedimiento de amparo, se les pudiera aplicar estas circunstancias y que, aunque les perjudique, pues estarían en esa posición, cosa que es prohibida por la Constitución, ¿no? Ese es el tema. Sí, y fíjate que esto, la verdad que inclusive hasta la propia presidenta de la República como que les dijo, oigan, no mames, ¿quién fue el que hizo esa chingadera? ¿No? O sea, solo faltó que dijera lo que diga mi dedito, ¿no? Sí, Pensé que iba a decir la de Sheinbaum. No. Pero fíjate que la verdad es que hay que poner nombre y apellido. El autor de esta pequeña inclusión al decreto, pequeña, gran, ¿no? O sea, fíjate que tiene nombre y apellido, y lo malo que su apellido nos va a recordar algo muy importante, ¿no? Es el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Ah, con el ladrón. Sí, creo que le hizo honor a su apellido, el bendito hombre. Y él agarró y hicieron ahí la inclusión. Los señores parlamentarios del Senado fueron quienes recibieron. Volví a checar la minuta, en ninguna parte venía como tal esa reserva, pero ellos dijeron que era necesaria y le incluyeron como tal, ¿no? Y ahí le pusieron. Inclusive dice que el senador Huerta es quien base en la palestra, sube y empieza a hacer uso de la voz diciendo la importancia de aplicar retroactivamente, ¿no? Esta situación. Fíjate que él todavía se atrevió a decir que era una instrucción de la presidenta, y la verdad, para mí, que cayó de mi gusto, porque antes la verdad que le tenía mucho respeto al señor, al ex ministro Arturo Saldívar, que la verdad que desde que se volvió político, qué pena. Para mí sigue siendo un gran jurista, pero ahora metido a político. Un mal político. Y fíjate que es donde agarra y dice, no, es una instrucción y la tenemos que seguir. Pero fíjate que afortunadamente la Cámara de Diputados hoy actuó con sensatez y aplicó a la justicia. Digo, aparte que ya las redes sociales ya lo sabían. No, ya había una dirección por parte de la propia presidenta, ¿no? Ella dijo en alguna mañanera que iba a decirle o que invitaba a la Cámara de Diputados, que se convirtió en revisora, ¿no? En Cámara Revisora, que invitaba para que no pasara, ¿no? Esta chingadera. O sea, la verdad es que yo escuché hoy a una periodista, una señora de apellido Uresti, que entrevistaba a otra periodista y decía que era una cadena, ¿no? Y que quien originalmente había determinado que esto se diera era el actual presidente de la Corte. Y que este señor, el presidente de la Corte, le había dicho, creo que ladrón al ratero, no, al otro señor de Morena, y a la señora, la ex procuradora, ¿cómo se llama? Lenia. No, es la ex procuradora, que es ahorita asesora ahí del gobierno, y que ahí fue donde entró la situación, ¿no? Que la verdad es que pues ya hay muchos comentarios de quién pudo ser, y pues no sé, ¿no? No sé si tomamos en consideración que a mí me parece que muchas de las cosas que realiza la presidenta de la República es en base a las circunstancias que ha sucedido. Por ejemplo, ahorita dicen que ahorita en este primer año, ¿no? Ya cambió la forma que me estabas diciendo, y que ahora le pusieron a los propios políticos una reja, y dicen que era porque la vez anterior ella llegó y no la saludaron, ¿no? Que me parece a mí que tampoco era para tanto, pero que ese es el motivo. Pues tiene que poner sus barbas a remojar la persona que hizo eso. Claro, si sobre todo ella no lo dio la orden. No, pero espérate, es que fíjate que hay un rumor ahí que es como en corrillos,
Me acuerdo cuando yo trabajaba en gobierno y éramos en puro parte de la burocracia, hay algo que denominamos radio pasillo, que eran los chismes ahí de pasillo. Sí. Y fíjate, dicen que ahí que el presidente de la corte recibió una orden divina de Sabuy, que es el dios de la lluvia mixteca. ¿No te ves que el señor está aliado y tiene el poder de la ayahuasca, hongos, peyote y otras circunstancias más que ayudan a hacer más open mind a la gente? Y creo que por eso salió. Yo creo que la verdad que es una gran aberración lo que cometieron. No, ahí sí que se pasaron de perjuicio alguno porque nos dieron en la torre. Y digo, pues la verdad que no, porque no pasó a más, ¿no? O sea, no. ya votó el... Hoy, precisamente, afortunadamente, hoy la Cámara de Diputados... ¿Le dio para atrás? Sí, hoy temprano dijeron ellos, ya sacan la nueva minuta y quitan la reserva. Dicen, no sé, es que ese transitorio va para afuera, este plan no lo vamos a entrar. Digo, quiero pensar que fue un acto de sensatez de parte de los diputados, no quiero pensar más allá, porque lamento no poder afirmar que fue un acto de sapiencia de parte de ellos, porque pues dejan mucho que desear la mayoría, pero pues bajaron esto. Y lo que tú comentabas, ¿no? Digo, la forma se convierte en norma, y la forma como trataron a la presidenta la primera vez, que le dieron la espalda. Pero, ¿ya viste el video? O sea, estos güeyes están en la chorcha aquí platicando, haciéndose güeyes, tomándose la foto, y la verdad es que no la ven, ¿no? O sea, bueno, tampoco hay que tener ojos en la espalda como para estarlo en todo momento, ¿no? Digo, una cosa sería que voltean el rostro y otra que están en la mera pendeja y no se da cuenta, que creo que es lo que pasó. Bueno, no, eso es lo que pasó porque están aquí tomándose la foto. Ahora, si eso es lo que tomó en consideración la presidenta para enrejarlos, ¿no? O sea, para que les pongan una rega ahí, pues tienen que poner a esta persona que puso este transitorio, güey, ya, o sea, húyele, malúyele, porque si no, te la van a dejar caer, ¿no? Y fíjate que todavía, como dato curioso, el senador que fue el autor de esta, es precisamente gente muy cercana a nuestro senador tabasqueño, Adán Augusto. Entonces, de Vada, es muy cercano. Sí, es gente de él, de su grupo y todo. Entonces, pudo haber sido algún otro tinte político fuera más allá de lo legal, porque yo creo que para haber querido quedar bien con ella, pues fue una exageración, ¿no? Por el contrario, ¿Cómo decimos acá? Tarugos con iniciativas. Bueno, es que la palabra no se usa, pero lo diré con todo respeto a la gente. Fíjate que lo diré así, porque yo recuerdo cuando trabajé en la policía, era parte del argot policial. Y decía, este güey es pendejo. Eso no, sí. Un día me dice el comandante, no, jefe, este es pendejo, pues no pasa nada. Dicen, ya sé que la va a cagar. ¿Sabe usted cuáles son los pendejos con iniciativa? Porque sí, van, sin que no les diga nada, lo hacen. Ahora, y son los que dan problemas. Y literal con la iniciativa de reforma. O sea, la iniciativa de la reforma de la ley de amparo. Ahora, ¿qué pasó? Pero todavía no vota la Cámara. La Cámara, no, ya hicieron primera para pasar. Y fíjate que también hizo algo muy congruente. Dijeron ellos, es que creyó la Cámara de Senadores, dijo, platico con estos, escogió con qué grupos platicaban, los escuchó, les valió cacahuate, y con eso cumplió, según ellos, con escuchar a los grupos. Dijo, va mi minuta, va para listo, aprobada por mayoría. Pero la Cámara de Diputados dijo que ya no. O sea, que independientemente que ya sacaron esa reserva de la iniciativa de reformas, van a aperturar el diálogo. Y creo que eso también es muy bueno, porque tienen que escuchar a todos. Porque si no, fíjate que ya había preparado mi rezo. Dije, ay, San Ignacio Burgoa, ruega por nosotros. Sí, pues digo, ya no nos quedaba más, ¿para qué le íbamos a rezar? Ay, San Manuel Castro Rejón y todo. Pero la verdad es que haciendo un análisis bien profundo, bueno, o lo que hemos escuchado en algunas ocasiones, muchas de las cosas, pues, este miedo que algunos medios de comunicación han establecido sobre el amparo, pues es que, en primer lugar, el amparo no desaparece, ¿no? En segundo lugar, pues el tema de del interés, dijo Saldívar, no sé, ¿lo viste? Dice Saldívar, hay 3 tipos de interés, dice, ¿no? Interés simple, el interés jurídico, y el interés legítimo. El interés legítimo es aquel que está entre el interés simple y jurídico.
El interés simple, pues es aquella persona que tiene el interés simple. Si el jurídico es aquel que le afecta en su derecho, pero el interés legítimo es en que no necesariamente le afecta en sus derechos, pero que pueda tener una afectación. Entonces él pone un ejemplo de un parque y no. Y él dice también, pues la verdad es que este interés legítimo, o sea, fue utilizado de forma incorrecta o fue abusado, es la palabra que Saldívar utiliza. ¿Por qué? Porque había personas que de la Ciudad de México se ampararon contra el Tren Maya o contra el aeropuerto. Y contra el Tren Maya, o sea, argumentando muchos, no, pues es que le está poniendo su Mauser a la selva, ¿no? Y puede ser que tuvieran algo de razón o razón. Pero yo también veía, vi un video de una persona de la región donde decían, oigan, no pongan amparo, que nos están poniendo Mauser a nosotros. O sea, porque nosotros sí nos conviene el tren. Nosotros vendemos nuestras artesanías, la torta, el sándwich, ¿no? En cada uno de los lugares donde están las terminales. No hay tren, no hay gente, no vendo, no como. Claro, pero fíjate que es que, digo, yo recuerdo que cuando llevo hace mucho tiempo un curso así de amparo, nos ponía un ejemplo, ¿no? De ese control. En esos tiempos el maestro nos hablaba de un control difuso, que no tiene nada que ver con lo que va a ser en sí el control difuso en nuestro país. Pero fíjate que hay derechos como el que tú me dices, ¿no? Y precisamente el del medio ambiente sano, la propia Constitución en el artículo 4 lo viene establecido. Precisamente, ok, a mí puede que no me afecte que hoy vayan y talen 10 que acaben en el bosque de Chihuahua, porque tal vez digo que no soy chihuahuense, ¿no? Pero bueno, ese derecho a un medio ambiente, a que haya las situaciones, creo que sí se politizó de más. Y como tú dices, el ejemplo es muy claro del Tren Maya. Yo creo que se promovieron excesivamente bajo casos muy aislados, que al final terminaron ensuciando algo que podía ser benéfico. Estoy de acuerdo, te tiraron árboles y todo. Es como en la carretera, la autopista de Tuxtla hasta Palenque. Ha sido el sueño dorado de los tusclecos. Sí, y la verdad que ha habido. Y ahorita, pues aquí hubo un tema parecido aquí en Tuxtla Gutiérrez con esto de que iban a poner aquel puente de Ipso de la Quinta Norte y que se detuvo por un movimiento que inclusive se veía en los carros, ¿no? Pegaban una pegatina que decía menos carros, más árboles, algo así. Sí. Ahora, pues se entiende que el beneficio o la protección al medio ambiente es importante, ¿no? Es trascendental. Pero la verdad es que pasar a la hora pico ahí sobre el reloj rural a la avenida central, pero, amigo, tú que eres también tabasqueño. No cuño. Fíjate que esta vez que fui a Villahermosa y me subí a los puentes elevados que hay, uno de los peores es el que te termina sacando más allá de Avenida Universidad y que es como un cuello de botella. Sí. Si te llegas a equivocar de la salida, ya no hay manera de volver a regresar. O sea, y mira que el libramiento, bueno, no conozco, sí conozco, pero no recuerdo, no tengo el dato exacto. Pero el libramiento y esos puentes que dices tú, no tienen más de 10 años, o sea, son nuevos. Creo que ayudan mucho a la afluencia. Claro, han desahogado. Y no pasas por Villa. Antes tenías que pasar a fuerza. Si ibas para Palenque o ibas para Cancún, tenías que pasar forzosamente por en medio de Villahermosa. Ruiz Cortines, todo Ruiz Cortines atravesaba. Sí, que es lo que Ruiz Cortines es lo que es para nosotros la Avenida Central. Sí. La única calle que atraviesa de cabo a rabo la ciudad. No, aunque me parece que todavía es más rápido Villahermosa porque aquí en la Avenida Central hay mucho. No, bueno, Ruiz Cortines termina creo que no tiene una parte que tiene hasta 6 carriles. Hablas de 4 centrales. No hay un solo semáforo, ¿no? A lo mejor me equivoco, vuelvo a repetir. Pero bueno, pero digo, o sea, pero hay obras son necesarias. Pero los puentes elevados ahí, la verdad, yo sí lo veo algo complicado. Creo que a veces lo que podría haberse necesitado, a lo mejor paso a desnivel, pero hay un problema. No hay colectores pluviales. O sea, al no haber un colector pluvial, lo que ponga se lo va a llevar el agua el día de mañana.
Cuando pusieron el puente de colores, que ahora es el puente de cobranzas, mujeres, hombres despechados y todo tipo de cosas, que cuelgan las lonas, me refiero ahí al puente de colores, se hace una represa, porque donde está la base del puente de colores le pusieron unos, para protegerlo precisamente, pues sea el agua, si terminan son unas albercas. Entonces creo que es buscar la forma, ¿no? En cuanto al famoso interés legítimo. Y yo no digo que todo sea malo en cuanto al interés legítimo, pero... A ver, te voy a preguntar algo, Silva Carlos. Sí, es evidente que hay pues no un pleito, pero sí una situación que se advierte constantemente entre pues, este señor, ¿no? Pliego, que dicen que tiene pues créditos fiscales de cientos de miles de millones de pesos. Si este señor no tuviera ese crédito fiscal y no existiera este tema que tan mediático, ya que pues él maneja una televisora, y pues está la presidenta de la República actual y el anterior presidente también pues, con un choque con este señor. Pero si no hubiera existido este personaje, se hubiera implementado esta tentativa de retroactividad. Yo creo que no, o sea, fíjate que, ¿sabes cómo que es equiparable lo que está pasando ahorita con el señor Salinas? Digo, él hábilmente ha hecho uso de su cuerpo de abogados, que debe ser muy amplio, que tenga tener fiscalistas y todo un rollo. ¿Tú crees que no peinó en un canal? No, digo, definitivamente. Digo, es más, cómo se apropia el Canal 40, fue un acto gangsteril y que casi en vivo, transmitieron en vivo cuando van y se posesionan del famoso Canal 40, el grupo Salinas como tal. Pero, digo, al final, venlo desde el lado del abogado. El abogado, hay que probar los rutos que sean necesarios y lo que pueda hacerse. Y fíjate que me recordaba hoy precisamente cuando era Ministerio Público hace muchos años, y migramos del cuerpo del delito. ¿Sabes qué pasó con el famoso cuerpo del delito cuando yo era MP? Y teníamos los elementos del tipo penal. Empezaron a negar órdenes, empezó a salir gente libre. ¿Por qué? Porque era muy complejo acreditarlos. Entonces el gobierno quiso ser más garantista, teníamos un código garantista, pues causalista y como todo, ya no finalista como era. Y dijeron ellos, no, ¿sabes qué? Nomás no funciona. Echaron para atrás todo y volvimos a hacer lo que éramos. Y ya al final el código chapaneco quedó siempre ecléctico, ahí jaló un poco de aquí y ahí lo dejaron. Pero creo que en el tema del señor deben de haber muchas cuestiones, ¿no? Y en materia de derecho administrativo y del acto de autoridad, hay formas. Y a lo mejor yo creo que ha sido tan desgastante para el gobierno los litigios que han estado haciendo con él, que tal vez ya están llegando a un punto donde la única salida en realidad que encontraron tal vez fue esta. Pero el problema, fíjate que es no solo cobrarle al señor Salinas, y de que para mala, bueno, ahorita gracias a la buena relación que hay entre los USAID, ya le empezaron a presionar pues allá a Salinas, ¿no? Por los litigios que tiene pendiente en Estados Unidos. Exacto, yo he visto con AT&T, porque él compró AT&T. Unas notas que dicen que tiene, notas periodísticas que dicen que él tiene también unos adeudos allá en Estados Unidos, inclusive procedimientos, ¿no? Sí, políticos. Sí, pero para fortuna de él, todos son todo el grupo Salinas, para fortuna. O sea, no es directamente Ricardo Salinas. Por eso pagaron $20 millones con la mano en la cintura, digo, que obviamente todo el grupo es muy poderoso, ¿verdad? Pero sí dieron. Pero fíjate que dentro de eso, creo que ha sido tan desgastante el litigio que pues, debe haber escogido el mejor mecanismo. Y eso también me trae a colación, fíjate, cuando Raúl Salinas estuvo en la cárcel, no lo había podido sacar, hasta que traen a Juan Velázquez. Y agarran el despacho de Juan Velázquez, se trae un estudio y dijo, no, acá hay una salida entre el juicio de amparo, y aquí le vamos a promover. Le ponemos juicio de amparo, y logra el despacho Juan Velázquez echar abajo la resolución que ya estaba sentenciado Raúl Salinas. ¿Y qué hizo Juan Velázquez? Eso fue parte de lo que nos contó, me acuerdo, unos ponentes, y incluso Juan Velázquez, yo era Ministerio Público en la entonces Procuraduría de Justicia, y cuentan que Juan Velázquez empezó una labor de scouting, iba a los juzgados de distrito y encontraba un secretario que sabía muy bien de esto, lo contrataba, ¿cuánto ganas aquí? Te pago el doble, vente conmigo. Y empezó a juntar a gente así, a reclutar, sí,
le cobró una millonada, claro, a la familia Salinas por lograr la libertad de Raúl Salinas. Pero el canijo promovió juicios de amparo, lo que tú quieras, todos los recursos necesarios para poder sacar libre al señor bajo el esquema que lo haya podido. No tengo la sentencia como para poder decir a fondo. Ahora, pero vaya, pensar pero lo que había dice, que hacer algo. De lo que dice Saldívar, que se ha abusado del juicio de amparo, pues podríamos decir que tiene razón. Lo cierto es de que mientras la ley permita pues las acciones jurídicas, pues uno como abogado tiene pues el derecho y la obligación de hacer uso de ellos con la finalidad de salvaguardar los derechos del cliente, ¿no? Y claro, ahora, pues en ese sentido el señor me puede decir, bueno, por eso lo estamos reformando, ¿no? Por eso estamos reformando inclusive, ¿cómo se llama? La suspensión provisional. Ahora, decía Saldívar que no es que no se vaya a poder conceder la suspensión provisional en un procedimiento de un crédito fiscal. Decía él, a ver, el problema es de que cuando se inicia el procedimiento administrativo ante Hacienda, pues tú te puedes ir amparando por varias acciones. Te resuelven y te amparan. Y ya después de que ya te amparaste contra la resolución y ya se perdió, viene la ejecución. Y contra la ejecución, ¿sabes qué? Te vuelves a amparar. Entonces, son procedimientos que son extremadamente tardados por amparo tras amparo tras amparo. Dice, esta reforma solamente ya no va a permitir el amparo contra la ejecución, dice él. O sea, vas a tener todos los medios legales para poderte defender durante el procedimiento administrativo e inclusive promover el amparo contra la resolución, pero si lo pierdes, ya bailaste las calmadas, ¿no? Ya no puedes ampararte contra la ejecución. Y es que la verdad es que se ha hecho, ¿no? Contra la ejecución, otro amparo, ¿no? Y otro año también, que son tan rápidos que son en el... Pero fíjate que ahí viene, vamos a hablar hasta de historia. Fíjate que ahí, ¿te acuerdas? El famoso gángster en Estados Unidos, nunca le pudieron acreditar un solo homicidio. ¿Y por qué cae a la cárcel en Alcatraz? Por delitos fiscales. Y le lograron encontrar... de la película, ¿no? No le logran encontrar que llevaba una doble contabilidad. Entonces, digo, la verdad, yo siempre lo he dicho, no soy experto en fiscal, nunca me gustó el derecho fiscal. Tuve un muy buen maestro de derecho fiscal, que ahora es mi cuate. Pero fíjate que es muy formalista. Y creo que también Hacienda se han pasado a lo bestia. En experiencia personal, hice mi devolución de impuestos y ya me estoy feliz porque me van a devolver 28,000 pesos. Primera vez que me van a devolver más de 8,000 pesos. Y tú con pruebas de médicos y todo. Pero resulta que en el mes de diciembre, pues doy clases y extiendo un recibo más para cobrar mis honorarios por mis clases. Y me dice Hacienda, aun cuando no correspondía al ejercicio fiscal, el cual estaba yo obligado a declarar. Porque correspondía al siguiente ejercicio fiscal. Me dice Hacienda, tuviste ingresos extras no declarados y como tienes estos 10,000, me baja y no me preguntes cómo, terminé con 8,000 pesos. Así. Entonces, ¿que te devolvieron? No. Que se supone que me iban a devolver, nunca supe si me lo iban a hacer, la verdad, porque. Pero vuelvo a repetir, la verdad que en la materia fiscal es compleja, es todo. El problema de la fiscal es que hecho por contadores, jamás por un abogado. Y el contador cree que sabe de leyes porque lleva derecho fiscal y lleva otra vez. Ese es otro detalle, ¿eh? Sería complicado, ¿no? Y todo. Pero fíjate que ahí es donde viene ese tema, ¿no? Es muy formalista el derecho fiscal, revisto varias cosas. Fíjate, también, tienes razón, como dices, es hecho por contadores, ¿no? O sea, los contadores entran a hacer las devoluciones, ¿cómo se llama? Los impuestos, las misceláneas, todo eso. Te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos recibos de honorarios tú los generas en 10 minutos? Ya ahorita con las plataformas, ¿no? Pero aún así, yo la verdad es que tuve que actualizar mi llave. Lo que sí le agradezco a Hacienda, que sacó un video en YouTube muy didáctico y ahí te va guiando cómo actualizar bien tu llave y ahí estás en tu
es computadora, ya sea escritorio personal, y vas actualizando, veo muchas cosas. Pero vaya, si ese era el tema, creo que lo que ha faltado también es estar en un hartazgo contra el señor. Deberán de buscar la mejor herramienta y lo dudo que hay, porque hay excelentes juristas dentro del gobierno, es otra realidad. Pero creo que tal vez se fueron por el camino más fácil. No, digo, la verdad es que esta retroactividad que pusieron, pues no, para no decirle de otra forma, era una chingadera. O sea, ¿qué hubiera pasado? Si lo hubiera permitido, pues, hubiera pasado la votación en la Cámara de Senadores y hubiera votado la Cámara de Diputados. Tendría que entrar a la Corte, ¿no? Claro. Entonces, y en la Corte iba a pasar. Y fíjate que afortunadamente, hablando de la Corte, hoy vi la sesión de la Corte en vivo. Afortunadamente, por lo menos hoy, pelearon como que estuvieran como en la tremenda Corte, pero afortunadamente hoy cometieron menos pifias. Claro, todos se fueron, promovieron puros recursos donde todos estaban de acuerdo, pura acción institucional que ya no tenían nada que pelear. En unas recusaban a un ministro, pues ya renunció el ministro, decía ya, pues esos ya no están los ministros que estaban antes. Pues a favor, todos se la llevaron así. O sea, pero sí hicieron una pausa bastante extensa, que tuvieron que poner de emergencia a un muchacho que hablara con otra persona, pero lamentablemente la Corte dista mucho lo que es. Y fíjate que entre las reformas igual, en el tema de la suspensión del acto reclamado, venía el tema de los bloqueos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y fíjate que ahí los delitos financieros en esa materia son cuestiones presuntivas. ¿Sí? Y ese es un detalle que siempre ha habido, porque al final del día es donde se rompe ese principio de carga de la prueba, porque cuando en materia de esta impositiva, de estos temas de la UIF, te van a bloquear tu cuenta, tú eres el que tienes que demostrar la licitud de tu dinero, no ellos la ilicitud del dinero, y te aplican el delito de la casa, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego entonces, el Ministerio Público no tiene que hacer absolutamente nada, ¿sí? Porque basta con que a ti te agarren hoy, vamos a suponer que vas, o tu cliente te manejó, hay que pagar una caución, te entregan 300,000 pesos, vas a pagar una caución, hay que pagar en efectivo, ¿verdad? Porque no creo que te acepten transferencias ni ahí en el Telefónicas, pero bueno, hay que pagarlo, y te paran en un punto, dice abogado, sí, pero lleva dinero, ¿dónde lo sacó el banco? No, lo dio mi cliente, ¿dónde está tu cliente? No, traiga, vámonos, operación de procedencia ilícita, por llevar 300,000 pesos. Porque la ley no hay reglas claras contra eso. Así. Entonces, digo, ese tema era complicado, que le había metido contra la acción de la suspensión del acto reclamado precisamente en materia de amparo, porque han habido bastantes problemas. Fíjate que yo recuerdo, llevé un curso de lavado de dinero, y hay un grupo, se llama el GAFI, que es el que rige a nivel internacional, Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI se llama, que es donde están Estados Unidos y México, todo y Canadá, para ver cómo temas de lavado de dinero. Y ahí precisamente vinculados directamente con la UIF. Entonces, si hoy tú vas a retirar 100,000 pesos al banco y el banco ve que siempre retiras de a 1,000, 2,000, ¿sí? Eso es una operación inusual y la reportan directamente a Hacienda. ¿Sí? Y ya va a agarrar el fisco, ay, güey, te van a hablar y decir, a ver, ¿por qué vas a retirar? ¿Para qué lo vas a usar? Porque quieren saber a dónde va el dinero, ¿no? Y te van y la única vez que tuve que, recuerdo que vendí un coche y con ese dinero que me pagaron fui a liquidar el crédito del carro que tenía. Fue un show que me entregaran el dinero. Y lo que me llamó la atención fue que al final me dieron fajillas de billetes, todos nuevos. Nunca me dieron billetes usados. O sea, todos eran billetes nuevos y seriados. Entonces dije, bueno, pues lo bueno que lo único que hice fue cobrarlo en este banco, ir al banco que estaba enfrente, pagar, liquidarme, poner la factura porque había vendido el carro y ese era el trato con el vendedor, que me daba lo que faltaba y todo. Pero acabas de decir algo que no le entendí muy bien. A ver, dices que en el caso de créditos fiscales, cuando la UIF dice que hay algún movimiento inusual, el que tiene la obligación de acreditar la procedencia lícita es el cuentaviente, el dueño del dinero. Y que por eso el Ministerio Público ya no tiene nada que... Prácticamente él ya no, porque el delito que te ponen es el delito de la casa. Operación con recursos de procedencia ilícita. Pero como es presuntivo el delito, porque el delito dice aquel, entonces tú tienes, el Ministerio Público te va a llevar detenido y te llevan al Ministerio Público con el dinero.
te va a iniciar tu carpeta, obviamente tienes chance de irte, ¿verdad? Pero pues, no trae opción. Pero para que te devuelvan tu numerario, tú tienes que acreditar la licitud del numerario. El Ministerio Público no tiene por qué acreditar que es ilícito lo que tú tienes. Él no tiene que hacer nada, más que sentarse a esperar que tú le acredites la licitud del origen de tu dinero. Y así le han afectado a gente. Por eso te digo que era uno de los temas, el bloqueo de cuentas bancarias, que es muy común, que, bueno, a un cantante chapaneco se le aplicaron allá a los gringos igual, pero claro, pues por lo menos él tiene familia de dudosa procedencia, pero ahí venía, ¿no? Y el tema que era relevante en cuanto a la noción de sucesión era precisamente el tema de órdenes de aprehensión y medidas cautelares y prisión preventiva. Por ahí venía sobre la reacción a la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Cómo lo iban a manejar. Estuve leyendo en unos foros de abogados y propiamente decían ellos, ¿no? Ellos no estaban conformes con el tema de la sanción provisional, el acto reclamado, y decían ellos que lo que se iban a hacer al establecer la limitante sanción provisional, dice que eran los medios que, dice literal, los efectos de un acto de autoridad mientras se resuelve el juicio. Esta reacción aplica especialmente en siguientes casos, que era bloqueo de cuentas, deuda pública, el sistema financiero, que es lo que tienes tú, los créditos fiscales, y el tema de órdenes de aprehensión y medidas cautelares. Creo que era algo, en esto último, pues álgido, preocupante, porque al final del día, en tratándose de delitos que son, que traen prisión preventiva oficiosa, pues ya no hay tanto debate, ¿no? Sobre la medida, la necesidad de la cautela o no que pueda necesitar la persona. Pero, pues te digo, imagínate que llevas tus ahorros toda tu vida, porque al final del día no hay una ley que te prohíba. O sea, yo ahorita no hay, cuando vuelas, válgase la redundancia, en un vuelo comercial, nunca te dicen que no puedes llevar dinero contigo. Más yo no he visto una ley que te diga que no puedes andar una cantidad de dinero que tú quieras en efectivo. Pero si tú vas volando y vas a pagar, por eso puse un ejemplo burdo, tienes que llegar a pagar una caución y llevas $1,000,000, te van a detener. Y te van a llevar al Ministerio Público Federal. Porque así te van a presentar ahí por especialidad del territorio. Pero ¿qué decían estos abogados sobre el amparo contra la orden de aprehensión? Ellos establecían que iba a haber muchas limitantes en cuanto a la suspensión, concedida, precisamente no es de aprehensión, medidas cautelares y de prisión. Eso era preocupante para ellos, porque se iban a ser muy limitantes en cuanto a ello, ¿no? Me leí dos foros y una opinión de otro jurista, y dice que ellos desde su perspectiva opinaban precisamente referente a ello, y pues hacían mucho hincapié en el tema financiero, con lo que venían estableciendo, ¿sí? O sea, te vuelvo a repetir, si el señor, que es el deudor principal número uno, pues, digo, también es bastante el famoso tío Richie. La verdad que a veces raya entre el insulto y lo que tú quieras. Cuando la otra vez agarró y dijo, estaba en su yate privado, dice, este yate vale tanto, y vine hoy a Mykonos. Ay, cabrón, yo los Mykonos conozco, son los Mykonos que ponen en la calle mi vecino para que no me estacione. De ahí no conozco otros conos, ya ni los del Juchi, porque pues ya salí en la prepa, porque eran los otros conos que conocía yo. Pero fuera de eso, la verdad que no venían, y era una preocupación que había en cuanto a los efectos que iba a producir la suspensión. Mira, y como tú dices hace rato, yo creo que todo cambio, yo creo que cuesta, y al final, mira, la celeridad con que se resuelven las cosas es maravillosa, más en el Poder Judicial de la Federación. Lo digo con todo respeto, porque tengo amigos que conozco su trayectoria y todo lo que tú quieras, pero fíjate que como dato curioso, recuerdo que en el año 2023, cuando todavía era servidor público, interpuse un recurso de revisión. Apenas en abril del 2025 se resolvió el recurso de revisión y revocaron. ¿Cuándo es que lo pusieron? En 2023, yo era servidor público, y el juez por equivocación reciben en mi área una demanda de amparo. En realidad, la demanda de amparo era para el coordinador de administración, pero se equivocan en la denominación. Pero como mi oficial de partes era policía y no tenía la especialidad de derecho, pues él vio que venía así y lo selló de recibido. Pues yo estoy de comisión, llego a los
3 días regreso y me dice, jefe, le llegó este, cuando no tenía la menor idea que me estaba llevando. Y era una demanda de amparo, pues ya la había recibido, ya no la podía retornar. Yo estaba obligado a contestar. Pues contesté y negué el acto reclamado, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué, juez de distrito? No soy quien emitió el acto de autoridad, y aquí está. No obstante, el juez de distrito falló en mi contra, dijo que no, que porque yo formaba parte de la secretaría, sí, pero quien emitió el acto fue el coordinador de administración. No, en ese tiempo sería jefe de Estado Mayor, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, interpuse mi recurso de revisión, y hace rato estaba haciendo una depuración de papeles y encontré por ahí y consulté en el CICE y encuentro precisamente que se había resuelto en abril el recurso de revisión, pero todavía no lo resolvió ni siquiera el colegiado de Atuxtla, lo resolvió uno de Veracruz, una sala auxiliar, o sea, imagínate por la gran carga de trabajo. Entonces yo creo que todo cambio es bueno, pero simple y sencillamente la reforma sí fue muy focalizada, en algunos casos muy en lo particular. Mira, cuando hablas de la ampliación de la demanda y lees el artículo 111 de la ley de amparo, pues no te habla más de qué casos se van a admitir o no la ampliación de la demanda. Entonces como que era algo innecesario. El juicio de amparo digital para mí muy bueno. Yo creo que estamos viviendo un cambio donde podías, tu teléfono móvil, podrías interponer. Sí, pero fíjate que todavía, bueno, no sé si solamente sea aquí en el estado, pero sigue existiendo personas que no te permiten la utilización de los medios de comunicación. O sea, oiga, ¿me puedo tomar una foto a la aprobación? No tanto a nivel federal, pero sí a nivel local. O sea, a fuerza quieren que lo presentes por escrito. Ahora, ya tienes personalidad, ya está acreditada tu personalidad. ¿Qué chingado quiere que te lo presentes por escrito? Tienes el derecho de tener la información. Claro. ¿No? ¿Qué va a pasar? Va a ser el escrito, lo vas a llevar con el oficial de partes, ahí lo va a recibir, te lo va a sellar. Ya desde ese momento el Poder Judicial está pues, generando gastos. La persona que está recibiendo, la tinta, la computadora, la luz, lo pasa con el secretario, ese tiene que trabajar en eso. Igual los mismos gastos, el actuario. Sería más fácil, más cómodo, menos gasto para el Poder Judicial. Oye, ¿sabes qué? Este tiene personalidad, si déjalo que tome una chica foto, ya, cabrón. Oye, es más, ¿quieres consultar digitalmente el expediente? Hay que ir al juzgado de distrito, pues vamos a checar. Tienen todo digitalizado. No, ya lo puedes hacer por internet. Y te da beneficio, ponemos, claro, la excusa ellos es diciendo que no tienen dinero para papel, que por eso pusieron, ¿no? Que ya no te iban a dar notificaciones ni nada. Pero está bien. Vaya, no, yo estoy de acuerdo que sea digital, digo, porque para eso registras tu e-firma. Digo, tienes registrado, desde la computadora, desde el teléfono. O sea, tienes un número de usuario, no creo que haya ningún detalle. ¿Cuál es el problema? Es más, no sé si te ha tocado a veces llevar alguna demanda de amparo y tener que presentar en la oficial de partes común. Llega una hora en que hay una gran cola tremenda. Sí, y están locos ya los pobres oficiales de partes de guardia. Y cuando llegas ya están hartos de todo el movimiento que tuvieron los pobres, que terminas chocando, pues sí, termina viniendo algo muy ríspido, ¿no? Porque ya no hay manera. Entonces, para mí, pues estaba muy bien, para una ampliación de una demanda, bueno, la ampliación de la demanda, pues digo, para mí fue innecesario. Lo que sí reconozco y para mí era muy bueno, pues era que el juicio de amparo digital, efectivamente, como tú bien comentaste la otra vez, y creo que no se lo platicamos en una charla así de mesa, de que no hay ningún problema en que haya machotes y todo, y ya pensándolo con cabeza más fría, tenía razón. Al final del día, el hecho que todos empezamos machoteando algún día, y el hecho que esté un machote no quiere decir que lo vayas a poner así copy-paste, ¿no? Será tu decisión ponerlo así, ¿no? Pero fíjate que en base a eso nos tocó que subiera un juicio de amparo, juez de distrito, y dice el juez de distrito que siendo obligación suplir la queja deficiente, dice él que no. Y nada, se pone así, no al lugar a poder suplir la queja deficiente, pero ¿por qué no? Es su obligación que me explique, exhaustividad y congruencia. Califica, dice que fue atinada el control de detención de una persona y la jueza natural nunca dijo qué supuesto de flagrancia se había acreditado. Si eres abogado, como imputado, ¿cómo vas a ver bajo qué supuesto te tuvieron? Tenía que marcártelo, porque no es lo mismo que la del 146 que te diga esto o esto.
Y dijo, y se ampara en una tesis por ahí que apareció, que cuando el juzgador establezca y tenga la idea hacia dónde va, no importa que no sea el artículo, no miento, porque entonces mi debido proceso me lo estás vulnerando. Mira, yo en una ocasión, cuando estaba estudiando el doctorado, me parece, llevamos unos ya de oralidad, orales mercantiles era, familiares, no recuerdo, familiares era. Entonces, la persona que vino a impartirnos la cátedra, una juez de la Ciudad de México, que allá ya se llevaba la oralidad en materia familiar. Entonces él nos dijo, a ver, cabrones, aquel que me fundamente, aquel que me diga con fundamento está reprobado, ¿no? Ay, cabrón, nosotros toda la pinche vida estamos acostumbrados a que con fundamento, dice un conocido, con fundamento en el 1, 2, 4, 25, 80, todo esto es correlacionado con el otro, y se aventaba el otro código, y como 3 códigos más, ¿no? Hasta que digo, dice el cliente, ay, clichado, me dice a mí, ¿de dónde saca tantos números? Le dice, ya sé cómo ibas a decir, y otros más que no se me vienen a la mente. Entonces, pues yo le pregunté, bueno, ¿y por qué, no? Dice, bueno, es que sabes que el procedimiento tiene que estar dirigido para que el que lo entienda sean las partes que no son abogados. O sea, que ustedes tienen que bajar el nivel para hacerlo más dúctil, más entendible, más accesible, para que aquella persona que están demandando y el actor que está, le entienda lo que está pasando en la audiencia. Porque si quieren poner un nivel más alto, lo único que va a pasar es que no le va a entender. Las partes que son los importantes en el procedimiento no le están entendiendo. Y tiene razón. Y es lo que pasa en el amparo. El amparo es tan técnico que hay muchos abogados que no le entienden el amparo. Entonces, o sea, yo he escuchado ahorita con este tema de la reforma de amparo a varias personas, abogados expertos, que dicen que lo que faltó o que ha faltado es que se reforme la ley de amparo con la finalidad de que sea entendible para el ciudadano común y corriente. Claro, fíjate que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en materia penal. Tenemos un código penal muy arcaico. O sea, tenemos un código nacional de procesos penales muy avanzado y nuestro código penal queda aquí y seguimos parchando. Ojalá haya un código penal único y donde se dejen únicamente tipos penalmente relevantes. Yo insisto en ello. O sea, ya es tiempo. Y al final, ¿no? Y se debe de establecer, pongamos, ya no debe ser tan complicado. O sea, no ha habido una nueva teoría del delito. Don Luis Jiménez de Azúa sigue tan vivo como desde hace años sus libros. Yo todavía los tengo, volví a desempolvar mis libros de Don Luis Jiménez de Azúa que compré hace 20,000 años. Vi que están en esas condiciones. Me hizo favor alguien de echarle un líquido, quedaron como nuevos mis libros. Pero es una nueva, o sea, ahorita ya debe haber una teoría del delito nueva. Y es más, debe ser una nueva teoría que sea, como tú dices, práctica. Porque si estamos hablando de un hecho fáctico, entonces ¿para qué me complico hablando de tantos elementos? Digo, objetivos normativos, subjetivos. Yo creo que la supeditación que tienen, válgase la expresión y la rareza de las dos palabras, ¿no? El hecho de que estén muy supeditados, es lo que quiero decir, ¿no? Los jueces a lo que les digan, llegan a caer en absurdos. Yo recuerdo, llevé en una ocasión de aquellas personas que tuvieron de la MOCRI, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando fue el inicio del gobierno de Rutilio. Entonces detuvieron a un resto de personas por despojo. El despojo es un delito que es de querella. El Código Nacional establece la querella, ¿no? Cuando presentas y la detención de personas en caso de delitos que son de querella, que dice que tienen, si no recuerdo, 24 horas para llegar y presentar la querella. Y en este caso había querella y había un sinnúmero de personas, cientos de personas que habían detenido, de los cuales no eran a los que se había querellado. Entonces, me contrataron para que yo llegué ya en la audiencia de continuación. Y en la audiencia de continuación ya empecé ahí a leer y yo me di cuenta que no había querella, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ya cuando va a resolver el juez, señor juez, toma en consideración, no hay querella. O sea,
hay una querella en contra de Hugo Paco Luis, pero no en contra de mi cliente que se llama Pedro, ¿no? Y todo el mundo, y empezaron todo el mundo a decirle que no había querella. El juez aún así vinculó, se fueron se fue a amparo, y en el amparo se determinó, se concedió el amparo para efectos de que el juez en libertad de jurisdicción volviera a llevar la audiencia, tomando en consideración que no había querella para varios de las personas. Era, Tomás, es básico de primer, segundo semestre, ¿no? Y fíjate que es otra cosa, fíjate que... Yo quiero pensar que, perdón, Carlos, que este juez resolvió así, no porque no supiera, sino porque le ordenaron. ¿Sabes qué? Que te valga madre si hay una querella, tú déjalos ahí. Y la autonomía que tanto hemos peleado con ahora estos nuevos jueces, porque todo lo que pase con los nuevos jueces son porque son tarugos. Cuando es el 70% de los que están, de los que han estado, porque en materia federal el 50% de los jueces entró a elección y el otro 50% no. O sea que hay un 50% de jueces que son los que estaban. Y de los que entraron a elecciones ganaron de los que estaban el 20%. O sea que realmente hay un 70% de jueces que son los jueces que han estado. Y todo el mundo dice que son los... No. Y hay unos estados donde no entró. No, solamente en 19 estados entraron. Porque aquí en Chiapas tenemos juzgados que van a estar hasta el 27 todavía. En el 27, sí. Ahí... Van a hacer su vaquita. Yo creo que por eso están resolviendo tan mal. Están haciendo su vaquita. Pero fíjate que igual, y retomando la charla inicial, o sea, fíjate que el cumplimiento de las sentencias en cuanto a las autoridades vinculadas, ¿sí? Que se precise quién es la autoridad responsable, pues bueno, eso ya no habría problema. La imposibilidad de cumplimiento, fíjate que en cuanto a la imposibilidad de cumplimiento... Una de las cosas que se estableció aquí son, creo que en 60 días tiene que resolver el amparo. 60. Cabrón, eso sí se me hace que va a estar muy difícil para... Pero jueces, fíjate, ¿no? Que la verdad que, híjole, yo creo que aquí no aplica el dicho que entre más mejor. O sea, les des más tiempo, sigue estando en la misma calidad. Digo, lamentablemente he tenido la experiencia de ver unas resoluciones. Sí, pero, de amparo, o sea, yo lo que voy es que está muy saturado. Va a estar muy, de por sí están saturados los juzgados de distrito, ¿no? Pero es que se suponía que en teoría no iba a haber prisión preventiva, no iban a hacer uso excesivo de la prisión preventiva. Porque no le iban a utilizar como lo utilizan ahorita. Sí, ahorita las de la casa. Por cualquier chingadera ya te quieren meter al bote, ¿no? Y es un problema social. Yo estoy de acuerdo en que... Desde la sociedad queremos que todo el mundo esté... Claro, y que la impunidad, digo, fíjate que algo que más ha lacerado a nuestra sociedad es la impunidad. Yo estoy de acuerdo, hay que castigar, hay que sancionar, ok, pero hay que sancionar acorde al grado de lesividad que tú cometiste. Pero no puedo tasar con el mismo nivel a él y tenerlos en el mismo lugar. Eso es algo indebido. O sea, yo no comparto esa opinión. O sea, estoy de acuerdo, alguien cometió un delito, hazlo, sanciónalo, carajo. Digo, no han hecho nada en materia de justicia, justicia cívica que despresurizaría mucho el sistema. Ahí lo tienen, creen que con cambiar, bueno, Tuxtla le va a cambiar de juez calificador a juez cívico. Pero hay un detalle. ¿Sabes qué? Este municipio no capacitó a su gente en materia de justicia cívica. Tuxtla Gutiérrez. Durante 6 años nunca los capacitaron y hubieron cursos muy buenos que dieron a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces no tienen la menor idea. Y la justicia cívica requiere un curso, especializaciones. Es algo muy interesante, como lo que lo propuso Giuliani hace mucho tiempo, que en estos son con los juzgados de menores que tienen. Te castigan, llegas borracho, te citan en 3 días, vas, te pone tu sanción, y si no quieres, pues ya la llevas, no vas a la cárcel. Sanciones diferentes. Pero vaya, tienes que buscar cómo era. Y al estar haciendo mucho en la prisión preventiva, de repente no te queda otro. Y al ver que el juez de plano no va a resolver conforme al marco de la ley, pues no te queda más que irte al juez. Por eso, probablemente, ¿tú crees que sí está bien? O sea, pues no que esté bien, sino que crees que ¿va a poder el juez resolver en los 60 días que se le va a aplicar? Yo creo que sí. Tiene 10 mesas. Sí, tienen tiene 10 mesas. O sea, a mí me ha tocado, me acuerdo cuando era autoridad responsable, yo llegaba de repente y en su casa me resuelve el secretario de acuerdos, te maltrataba para que le entregara la concesión, que era suspensión de plano,
nunca estaba en el juzgado, saber dónde diablo que estaba, estaban los mecanógrafos, no había ni quien te pelara ni quien te atendiera con ellos. O sea, y es otra realidad. Cuando eres servidor público, si te alquilas, pues ¿para qué te alquilas? No, estoy de acuerdo. O sea, ahí tienes que cumplir. O sea, pero yo digo que pero tienen proyectistas, tienen gente muy capacitada. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, ni tanto que como está ahorita, que es, no hay un término específico para que el juez pueda resolver, pero tampoco que le ponga, a mí se me hace 60 días muy poco tiempo. Porque pues desde que las autoridades van a contestar, de que el actuario tendrá que moverse, digo, no sé, 4 meses a lo mejor, ¿no? Para que tengan un verdadero tiempo de poder realizar un adecuado análisis. Porque la verdad que sí tiene un chingo de chamba, digo, aquí. Claro, pero es que más de 2000 causas al año. Pero es que más. Lamentablemente se sigue aplicando el que te detiene el policía. Sabe que está mal, hay que lo vea el MP, y te iba el MP. Y el MP dice, hay que lo vea el juez, hay que lo vea el juez de control. El juez de control dice, pues hay que lo vea la sala, ¿verdad? Sí, si bien te va. Y va la cadena, ¿eh? Sí, O sea, y terminas donde no quisieras terminar, pues eso al final complica, ¿no? Y el que está afuera no tienes problemas, ¿verdad? No, sí, claro. Pero el que está dentro, él quisiera que en 3 días se resolviera. Es lo que... Con la misma prontitud con que a él lo vincularon a un proceso, él quisiera que se resolviera. Es imposible. Sí. Y materialmente no se podría. Pero es complicado. Pero la verdad es que los jueces, no todos, muchos de ellos se han hecho inhumanos, ¿no? O sea, como ejemplo, yo tuve una audiencia donde la persona estaba detenida, estábamos en el juicio y ¡pum! Llegó Semana Santa, el mero juicio. Entonces dijo el juez, bueno, vamos a suspender la audiencia y nos vemos dentro de 2 semanas, ¿no? Y 2 semanas el güey adentro. Y creo que fueron, hijo, no me acuerdo si faltaba alegatos o no me acuerdo, ¿no? Pero además llegamos, o sea, regresamos, ¡pum! Y ¡tac! Ya sentencia. Pero güey, ya me voy a vacacionar y te quedas tú adentro del tanque, nos vemos. Digo, me parece que es una situación que, oye, ¿sabes qué? Nos vemos hoy en la tarde, mañana una vez para ver si sale este güey, ya que se vaya, ¿no? No que lo vamos a dejar todavía aquí más tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que en muchas ocasiones nos hemos hecho inhumanos, ¿no? Repito, hay secretarios de acuerdos, cada mesa por lo menos tiene 3 oficiales que son mecanógrafos en realidad. O sea, cada mesa tiene 3, estamos hablando, si son 11 mesas, estamos hablando de 11 secretarios de acuerdos, estamos hablando de multiplica de a 3 por mes, 2 vamos a poner por mes oficiales, judiciales, estamos hablando de 22, más aparte cuántos proyectistas puede tener. Yo creo que es también cuestión de voluntad, pero también tendría que, es que sabes que fíjate que hay una situación. Yo hace el sexenio de Peña Nieto, que fue el último, había unas mesas de evaluación y te reunías en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, están todas las secretarías de seguridad. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, por ende, están todas las fiscalías, procuradurías. Y en la CONATRIP están todos los tribunales ahí. Entonces, hacían reuniones por aparte y al final se reunía el Consejo Nacional y juntaban a todos. Y de eso decían, oye, daban un informe y decían, fíjate que estamos detectando este problema en las detenciones de los policías. Y aquí iban diciendo, ok, se regionalizaban. Y habían mesas que te ayudaban a mejorar el trabajo, porque se hacía una auténtica evaluación a ras de piso. Al final del día, que el procurador fiscal sepa cuál es el problema, no quiere decir que lo va a solucionar, porque no es su trabajo. Él no le va a agarrar la mano al policía, ni lo va a cargar al Ministerio Público para que haga su chamba, pero los que en realidad los operadores sí pueden mejorar. Entonces, creo que hoy día falta esa voluntad de querer sentar y reunir a la gente, porque puedes hacer algo mejor, y la política criminal hoy es todo cárcel. Entonces, estamos desde la sociedad, ¿no? Pero fíjate que desafortunadamente una de las actuaciones del Ministerio Público le ha hecho mucho daño al sistema, y es que en muchas ocasiones el Ministerio Público suple a la policía.
los informes policiales homologados, la puesta a disposición. En muchas ocasiones la policía llega a las fiscalías para que éste le vaya diciendo cómo lo va a hacer, si bien va, si no, el mismo fiscal se lo hace, ¿no? Que es un tema ahí que puede ser un tema para otra plática. Pero ya en conclusión, entonces, ¿qué esperamos? Ya bailó las calmadas Afortunadamente, la retroactividad. retroactividad. Digo, es evidente que la propia presidenta de la República dijo que ella no quería eso, no era parte de su minuta original, ¿no? De Y no su lo fue, reforma. fíjate, nunca. Y y pues aquella persona que haya hecho este juego, pues no debe. Como se le dice bien en el argot, un pechazo se aventaron. Sí. Ese fue puro pechazo. Un espontáneo ahí, a ver. O sea, querían quedar bien con ella y la verdad que sin medir las consecuencias, y como bien platicamos, retroactivamente en tu beneficio se puede, en tu perjuicio no. Imagínate lo que tardaste en que te admitiera tu demanda de amparo, en que fuera caminando, que te dieran una suspensión provisional, y que te dijeran, pero espérame, como ya vamos para atrás, ¿no? Bueno, claro, y ya no hay solución definitiva porque ahora no procede atrás. O sea, imagínate lo complicado que iba a ser, o sea, de entrada, vaya. Entonces, quiero pensar que fue el famoso teléfono rojo, funcionó, alguien habló y dijo lo que tenía que decir, y pasó lo que tenía que pasar, tenían que echarlo para atrás. Sí. Pero ahí es lo que también digo, a mí me hubiera gustado escuchar. Yo la verdad le deseo lo mejor siempre a nuestra presidenta. Soy mexicano, quiero que mi país esté bien, no que esté jodido, que le vaya bien, porque si le va mal a ella, nos va a ir peor a los mortales. Claro. Esa sería una babosada desearle mal a alguien, ¿no? Y que bueno, creo que hubiera sido con más autoridad y hablar algo muy serio. Si hay, y no se preocupen, pudo haber dicho, si salen, ellos autorizan esto, tengo mi derecho de veto. También. Pudo haber dicho, y me hubiera encantado escucharlo de la señora, decir, la doctora Sheinbaum dijera, no se preocupen, mi pueblo de México, yo propuse esto, no esto. Y si va a perjudicar a mi pueblo, tengo mi derecho de veto. No se preocupen, vamos para atrás. O sea, creo que hubiera sido lo más aceptable y que no hubiera salido todo salido a querernos dar clases de no, digo, ya no platicamos del Senado, pero pues pero evidentemente me parece que pues abusaron, ¿no? Digo, en el sentido de que si ellos pueden hacerlo, pues lo hicieron, ¿no? Y votaron y pasó, pero tomando en consideración que era una propuesta del Ejecutivo y que pues se sobrepasaron de la propuesta. Creo que tuvimos un senador Varguitas. Como la película. Sí, ¿te Varguitas, ¿no? Pues sí, tuvimos un senador Varguitas, dijo, oiga, te acepta y le rompe la cuestión y otra. Sí, de la ley de Herodes. Fíjate que eso no fue lo peor. Nos alcanzó la ficción. Ese ladrón de Guevara se comió Varguitas totalmente. La ley de Herodes llegó al Senado, pero bueno, afortunadamente la presidenta determinó, limitó, claro, puso la línea que debería ser y ya yo no sabía, pero bueno, que lo que estás comentando, que ya echó para atrás esta situación en la Cámara de Diputados y veremos qué va a pasar con los demás que vienen de la reforma, ¿no? Y yo creo que habría que estar muy atento a los foros que se van a generar, que eso fue lo que dijo la Cámara de Diputados hoy. Eliminan de la minuta y van a aperturar ellos más foros, y creo que es sano. O sea, regionalizarlos. Porque eso sano, puede ser. Y digo, es tan fácil que al que le interese que digan, para que luego no andemos ahí de llorones, ¿verdad? Aquí hay un código QR, conéctate a Zoom, escucha, si tú quieres, vamos a un canal abierto de YouTube, lo que tú quieras mandar, hazlo. O sea, te escuchen o no, te tomen en cuenta, pero por lo menos, digo, no podemos también estar siempre reclamando que esto lo acabe. Sé activo, sé partícipe. Mira, claro, yo quisiera, por lo menos echarle una mira, yo quisiera que así como le tiran a Nodal y a Ángel Aguilar, así protestara por otras cosas, ¿no? Pero pero no se puede, sería pedirle esperas a como pero es más jugoso, ¿no? Que se haya caído y que le hayan hecho, ¿cómo se llama esto? Lo de la cotorriza, le han hecho su parodia a los de los medios de comunicación, que pues el problema de la ley, de amparo. Pero fíjate que por eso, qué bueno, yo aplaudo que haga eso la Cámara de Diputados, habrá que estar atentos, porque eso es otro tema. Pero para eso estamos nosotros, para por lo menos decirlo aquí, en estas visiones que tenemos, estas ideas que podemos también errar como cualquier otro, ¿no? Pero la verdad es que, pues, antes de poder emitir una opinión, pues le echamos un clavado a la reforma y, pues, en este caso no era
en este tema el día de hoy, no había mucho que estudiar, ¿no? Sabemos que la Constitución lo prohíbe, el artículo 14 está establecido que no se permite, inclusive la Comisión Interamericana también prohíbe la retroactividad, no había mucho, y aunque quisiera uno defender a los de Morena, pues es indefendible, ¿no? O sea, ya mejor vete un abreviado y di que sí la cagaste, no había otra. Pero bueno, estimados amigos, la verdad que como siempre es un honor platicar aquí con Carlos, y pues la verdad que les pido que nos sigan, nos acompañen, se suscriban tanto al Facebook como al YouTube, así que vamos a seguir platicando con ustedes acerca de estos temas de interés para el izquierdo. Recuerden que no siempre todo es derecho, sino también hay un izquierdo. Carlitos, despídete. No, pues gracias a todos ustedes los que nos pueden hacer. Y los invito a suscribirse. Y desde luego, yo siempre lo posteé. Ojalá nos sugieran temas que quieran que abordemos. Sí, claro. Y la idea es eso. Esperamos que puedan ser el canal para poder interactuar de manera directa con cada uno de ustedes. Este programa está hecho, la verdad, que con una gran idea aquí, mi buen amigo Iván, quien es muy estudioso del derecho, y me encanta siempre tener el honor de estar acá al lado, compartir el micrófono aquí con él. Ese aprendizaje hoy me hizo estudiar bastante, por cierto. Fíjense, empecé mi libro de amparo un poquito para poder checar, pero sugiero los temas que quieren abordar, suscríbanse, vean los demás, lo vuelvo a reiterar, haremos alguna dinámica. Ya comprometí a mi amigo Iván, ya que para la próxima. Él es autor de 2 maravillosos libros, la verdad, se los invito a leerlos. Para el próximo programa vamos a implementar una temática y vamos a obsequiar un libro el libro se llama Las audiencias en la Ley Nacional de Ejecución Penal, guía para el abogado, que una vez haciendo publicidad está a la venta en cualquier librería jurídica del país, pero bueno, vamos a estar obsequiando. ¿Cuál es el otro libro que tienes? El primero se llama Las audiencias en la Ley Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, guía para el abogado. El segundo, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, guía para el abogado 2, y por ahí tenemos una sorpresilla más adelante que espero no tarde mucho para poder platicar con ustedes. Así que, bueno, estimados amigos, gracias, y pues nos seguimos platicando, viendo y escuchando más adelante en El Izquierdo, el otro lado del derecho. Hasta luego.